Les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a llegar a la parte final del capítulo 4. Cuando la veamos, vamos a terminar también con la primera cuarta parte de este evangelio. Este evangelio consta de 16 capítulos. Hoy vamos a estar llegando a ver ya los 4 primeros capítulos. Ha pasado más de un año desde que predicamos el primer sermón de esta serie, allá por abril del año pasado. Y esa vez explicamos y hemos ido reiterando el propósito tanto del libro como de estos sermones que estamos predicando. Y este propósito se encuentra en el mismísimo primer versículo del Evangelio según San Marcos. Marcos empieza su libro diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esas son las palabras iniciales de Marcos. Y con ellas marca el objetivo, que es el mismo que tienen los otros 3 evangelistas de la Escritura, Mateo, Lucas y Juan. Ese objetivo es dejar claro, irrefutablemente claro, que Jesús es Dios. Ese es el objetivo de los evangelios. Jesús es hombre, ciertamente, pero Jesús de Nazaret es también la encarnación de la segunda persona de la divinidad. En el registro de su vida que hacen estos 4 hombres inspirados por el Espíritu Santo tiene el propósito de demostrar esa verdad. En el pasaje que tenemos ante nosotros hoy tendremos una maravillosa oportunidad de apreciar ambas partes de la ecuación llamada Jesucristo de Nazaret. Porque en el Evangelio encontramos aquí un retrato formidable de la humanidad del Señor Jesús y una asombrosa demostración de su divinidad. Déjeme leer una vez más el pasaje, por favor. Vamos a Marcos 4, a partir del versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, con humildad te pedimos tu dirección ahora que nos aproximamos a tu palabra. Permite, Señor, que seamos guiados por ti para comprender esta tan formidable demostración práctica del poder creador de Jesucristo, en quien hemos descansado, en quien creemos, en quien hemos depositado nuestras vidas para la eternidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das, esta emocionante oportunidad que nos das de aprender directamente de tu palabra cómo es que nuestro Señor desplegó ese poder para convencernos, Señor, de su personalidad como Dios. En Cristo Jesús, ayúdanos a comprenderlo. Amén. ¿Quién es este?, preguntan los discípulos. ¿Quién es este? Hay una manera fácil de responder esa pregunta, y esa es que Jesús es Dios.
porque solo Dios tiene poder para crear y para controlar la creación, incluidas las olas y el viento. Y hay múltiples pasajes que sustentan, que respaldan esta aseveración de que Jesús es Dios. Si vamos a Juan, en el capítulo 1, versículo 1, el Evangelio empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego el versículo 2, este era en el principio con Dios. Y fíjese lo que dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan está diciendo aquí que Cristo, quien es el Verbo, es el creador de todo lo que existe. Y si tiene poder para crear todo, incluidas las olas y el viento, por supuesto que tiene poder para controlarlos. Pues esta no es la única cita que nos habla del poder creador de Jesucristo. Hay otras citas, mire, vamos a Hebreos 1:2. Ahí dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y luego, ¿qué dice? Y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que Dios usó como instrumento de creación a su Hijo para crear todo lo que existe. Y luego vamos a Colosenses. Colosenses en el capítulo 1 también, versículo 16. Porque en Él, está hablando de Cristo Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estos son solamente 3 ejemplos de muchos en donde la Escritura hace referencia al hecho de que nuestro Señor Jesucristo es quien ha hecho todo lo que ha sido hecho. Él es el creador del universo y además quien lo sustenta a cada momento. Ahora, estos pasajes que leímos anteriormente son secciones doctrinales de la Biblia, así se conocen. Pasajes en donde se hace una declaración teórica del poder de Jesús. Pablo está enseñando, el autor de Hebreos está enseñando a sus lectores quién es Jesús y la clase de poder, pero él se los está describiendo teóricamente. Cuando leemos un pasaje como el de hoy, como el de Marcos capítulo 4, lo que tenemos es una anécdota, lo que tenemos es una demostración práctica de ese poder del que hablan las secciones doctrinales de la Biblia. Y así tenemos en los 4 evangelios muchas historias que revelan en acción el poder de Jesucristo sobre las enfermedades, sobre el mundo espiritual y, como en este caso, sobre los mismos elementos naturales de la creación. Pues tenemos secciones doctrinales que nos hablan del poder de Cristo, tenemos secciones prácticas que nos muestran cómo Jesucristo desplegó ese poder creador que tiene. El pasaje de hoy es de este último tipo, de las secciones bíblicas que nos hablan o que nos relatan prácticamente el poder de Cristo. Y por cierto, esta es una demostración asombrosa de ese poder. Porque en el pasaje de hoy Jesús despliega ese poder creador y controlador a gran escala. Es decir, Él demuestra su poder sobre la creación, sobre fuerzas naturales que pueden llegar a ser devastadoras. El lugar donde sucede esto es uno que era muy familiar al Señor Jesús. Recuerden que ya hemos estudiado que Él estableció durante su ministerio en Galilea su base de operaciones en la ciudad de Capernaum, una ciudad que se halla precisamente a las orillas del mar de Galilea. Este mar, que en realidad no es un mar, es un lago, es de agua dulce.
Pasa que se le llama mar por su extensión muy grande, y por eso la gente lo conoce como el Mar de Galilea, pero en realidad no es mar, no es agua salada. Y muchas veces, como en ese día, el Señor predicaba a la orilla, subido en una barca. ¿Se acuerdan que ya vimos eso también? Era tanta la multitud que le seguía que debía protegerse de alguna manera, y la manera ingeniosa que el Señor encontró fue en una barca, alejarse unos metros de la orilla y desde ahí predicar, porque de esa manera aprovechaba o tenía otra ventaja. El agua y las montañas que estaban en las laderas del lago hacían una especie de bocina para él, es decir, es un amplificador natural de la voz, el reflejo de la voz sobre el agua y luego proyectado sobre las montañas, hacían el rebote de tal manera que hacía muy fácil que, aunque hubiera mucha gente y él no tuviera un micrófono, pues se creara una especie de un micrófono natural. Nuestro Señor, si alguien es sabio, es Él, y Él aprovechaba esa situación para tener tanto protección de la multitud como una bocina natural. Ese lago en donde pasó esto que vamos a ver era conocido y es aún conocido por los pobladores del lugar como una dama caprichosa. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté rodeado de montañas y que haya corrientes de aire que bajan por esas montañas hacen que, de estar en una calma total, el lago pueda embravecerse de repente y alcanzar tempestades con vientos superiores, fíjese, a las 70 millas por hora, es decir, más de 113 kilómetros por hora alcanzan los vientos en esa zona de nuestra geografía. ¿Sabe a qué equivale? Casi a un huracán de primer grado. Es decir, un huracán de primer grado, sus vientos son entre 119 y 153 kilómetros por hora. Ahí alcanzan los vientos velocidades de hasta 113 kilómetros por hora, más que una depresión tropical, más que una tormenta tropical. Tome nota, porque esa es la clase de viento a la que el Señor se enfrentó esa noche que registra Marcos. En el mar de Galilea, conocido también como el lago Genesaret, o el lago de Tiberias, o el mar de Tiberias, cada usted que vea en la Biblia estos nombres, mar de Galilea, el lago Genesaret, el lago de Tiberias, o mar de Tiberias, está refiriendo a este mismo lugar, a las orillas, a cuyas orillas estaba establecida la ciudad de Capernaum. Bueno, vamos a ver la historia pues en 4 etapas, o desde 4 etapas. La calma antes de la tormenta, la calma durante la tormenta, la calma después de la tormenta y la tormenta después de la calma. ¿Por qué una tormenta? Que vamos a ver. Primero la calma antes de la tormenta, versículo 35. Aquel día, dice Marcos, ¿cuál día? O sea, aquel día, ¿a qué se refiere Marcos cuando dice en el versículo 31? Al día del versículo 1. Si usted lee el versículo 1 de Marcos 4, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ese día que empezó junto al mar, enseñando, predicando y sanando, terminó de la misma manera, junto al mar, enseñando, predicando y sanando.